Hola amigos, bienvenidos. Soy Pipo Biglione y esto es Radio Shanghai. Escuchanos cuando y donde quieras. Radio Shanghai es un podcast con respuestas a preguntas de actualidad. Hoy, Ciencia y Fe, Antagónicas, episodio 21, con el profesor Fernando Walsh. Veremos cómo la ciencia surge luego de la Reforma y cómo grandes científicos a lo largo de la historia fueron hombres de fe. Extraído del programa La Puerta Abierta. Todo esto surgió, la idea de escribir un libro, porque yo soy docente, profesor de matemática y de física, y manejo los temas de la ciencia. Y pasando los 50 años, vi que en las universidades, en las escuelas, realmente la ciencia se la ve como si fuese enemiga de la fe. Eso es lo que les enseñan a nuestros hijos, determinadas teorías, etc. Y especialmente a mis hijos les estaban enseñando en las escuelas algunas cosas que las daban como dogmas, por ejemplo, la teoría de la evolución, y aquellos que pensaban en la creación, en Dios como creador, eran gente retrógrada, etcétera, y eso fue un poquito lo que me movilizó a investigar, sabiendo que teniendo, digamos, algunas bases de conocimiento, empecé a investigar, siendo cristiano desde ya hace 25 o 30 años atrás, empecé a investigar el tema y a surgir, tuvimos un programa de radio allá en Pinamar, en una radio cristiana, donde tratábamos estos temas. Empecé a juntar material y se fue formando, digamos, un material que me pareció interesante compartirlo porque en otros países, en Estados Unidos, en Europa, hay algún material, pero en Argentina no hay poco material que hable sobre este tema. La ciencia, como la conocemos hoy, surgió en la Europa cristiana, allá por el siglo XV, XVI, XVII, donde la cosmovisión predominante en Europa era la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica. Era natural, casi todo el mundo en Europa sabía lo que era la Biblia, sabía que había un Dios creador que diseñó el universo. Así que ese fue el disparador que motivó a personas como Newton, Copérnico, Galileo, etcétera, a investigar para encontrar las leyes que la Biblia dice que existen en el universo. Y eso es muy interesante porque no se tiene muy en cuenta. Claro. Porque la ciencia se desarrolla en aquellos lugares donde está esta cosmovisión. Mientras en aquellos países donde hay otro tipo de cosmovisiones que no están basadas en un creador, la ciencia apenas dio algunos pasos. En cambio, como decía recién, en la Europa cristiana, como te vuelvo a repetir, Copérnico, Newton, Galileo, Kepler, etcétera, ellos fueron los que dieron el impulso a la investigación científica. Newton era un hombre de mucha fe, profunda fe, lo he dicho otras veces, escribió más sobre teología que sobre la misma ciencia. Lo has dicho. Y, por ejemplo, Francis Bacon, un político, filósofo, diplomático inglés, de la que yo tomé la frase del Señor de los Dos Libros. Francis Bacon, él tenía una frase que se hizo famosa, que dice: ninguno piense que puede ser demasiado erudito en ninguno de los dos libros. El libro de la palabra de Dios, que es la Biblia, y el libro de las obras de Dios, que es la naturaleza. Y saqué a colación a Francis Bacon porque él, tomado de una profecía de Daniel, que dice en algunas traducciones, y la gente correrá de un lado a otro, y la ciencia aumentará, él creyó que era el tiempo propicio para el cumplimiento de esa profecía. Estamos hablando de la época de todos estos científicos. Y él escribió un libro muy famoso que se llama Novum Organum, nuevo órgano, digamos, nuevo instrumento para la ciencia. Y eso fue lo que los científicos consideran el disparador, porque eso dio fundamento a lo que se llama el método científico experimental, que hoy tanto se habla del método científico experimental, surgió a partir de
Francis Bacon. Y es interesante que en la portada de ese libro de Bacon está el texto bíblico en latín de Daniel, que no me acuerdo la cita exacta, de que la ciencia se aumentará. Y ahí Francis Bacon empieza a dar las indicaciones y mostrar cómo los científicos, cuáles son los pasos que deben dar para que el conocimiento no sea un conocimiento basado solamente en la intuición, sino en todos los que llaman los pasos del método científico, experimental, observación, experimentación, todo eso, ¿no es cierto? Así que lo que te quiero decir, resumiendo, es que nosotros hoy debemos estar agradecidos a que esto surgió hace 400, 500 años atrás por la iniciativa de estas personas que eran profundamente creyentes en el Dios creador del universo. La puja existe en realidad desde la época de Aristóteles, Platón, Demócrito. Ya había ahí dos cosmovisiones, pero y una luchaba con otra. Y los dos trataban de explicar la ciencia de acuerdo a su cosmovisión. En realidad sabemos que hay, intereses que van a tratar de resaltar una postura u otra, de acuerdo un poco a la cosmovisión que se vive en la época. Surgieron personas como Darwin, ¿sí? Que empezaron a postular que era necesario explicar todos los procesos naturales sin invocar a un Dios. En realidad Darwin tuvo un proceso. Al principio él decía que Dios creía que estaba involucrado en este proceso, después fue cambiando su opinión, y es interesante que había un movimiento de personas que lo que intentaban era tratar de quitarle el poder a la Iglesia en ese momento. ¿Y cómo quitarle el poder a la Iglesia? En general, a las distintas iglesias, ¿no? Católicas, protestantes, claro. Que tenían un poco la autoridad en las universidades, porque las universidades fueron creadas por católicos y protestantes. Las universidades fueron creadas por hombres de profunda fe, y la teología era la madre de las ciencias, pero sabemos que a veces la iglesia, la institución iglesia por ahí se ha torcido en el rumbo, y esta gente quería sacarle poder. ¿Y cómo sacarle el poder? Bueno, si las iglesias postulan a un Dios creador, procuraban de alguna manera decir no, lo que ustedes dicen no es necesario, y hubo algunos científicos, pero han sido pocos. Lo que pasa que hay, como te decía recién, personas que han exacerbado esta idea, y en la época de Darwin, por ejemplo, hubo muchos científicos muy importantes que ellos cuestionaron a Darwin y que lo siguen haciendo ahora. Quizás alguno me escucha y dice, pero ¿cómo? La teoría de evolución ya sabemos que es un hecho. A ver, la teoría de la evolución, como la palabra lo dice, es una teoría. Es una teoría. La ciencia trabaja con teorías que son la mejor explicación que tiene al momento de los hechos que se pueden observar. Las teorías van cambiando, la teoría del calórico, del éter, del flogisto, son teorías que en algún momento fueron el boom, que todo el mundo las tenía como palabra santa, y con el tiempo cayeron en desuso, se demostraron que eran falsas. Termino un poquito con la teoría de la evolución, porque de ahí se agarraron muchos para cuestionar el creacionismo bíblico. Es decir, el relato del Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios creó al hombre como un ser especial, una creación especial de Dios. La teoría de la evolución, no voy a explayarme mucho sobre este tema, pero sí, sintéticamente, muchos no entienden cuando se habla de la teoría de evolución de qué se está hablando. Todos entendemos que hay cambios en las especies, que hay adaptaciones, pero eso no es evolución. Lo que postula la teoría de la evolución es que desde material inerte hace millones de años, por procesos totalmente fortuitos, casuales, se fue formando una célula. De la célula se fueron formando seres vivos con pluricelulares, y se fue desarrollando las distintas especies de las plantas, de los animales, y por último del ser humano, todo por casualidad, por azar, digamos, invocando lo que se llama la selección natural y actualmente las mutaciones. Bueno, pero todo eso
ese relato, digamos, de que nosotros provenimos de esa historia, lo que estamos diciendo, estamos hablando de una historia. Una cosa es ciencia, que se puede demostrar en un laboratorio, otra cosa es historia. La teoría de la evolución es una historia que los científicos, digamos, han diseñado para tratar de explicar los acontecimientos. Entonces, ese es uno de los puntos. Digamos, hoy día hay distintas posturas con respecto a la teoría de evolución. Están aquellos que dicen que todo es materia y no existe nada, no existe Dios. Están aquellos que creen en la evolución teísta, que Dios va dirigiendo el proceso. Y están aquellos que la mayoría de los científicos de la actualidad, no digo la mayoría, pero una gran parte de la comunidad científica, lo que está diciendo es, miren, muchachos, los postulados de la teoría de la evolución no son suficientes para explicar la diversidad y la complejidad de la vida. Incluso hay un instituto que se llama el Instituto Discovery, donde cerca de 1000 científicos con doctorados de universidades de muchas partes del mundo han firmado una declaración que dice que ellos son escépticos a creer que esos dos mecanismos, selección natural y mutaciones, son capaces de explicar lo que te decía recién, toda la diversidad de vida. Así que al día de hoy, por ejemplo, hay un famoso neurocirujano que se llama Ben Carson, que se ha hecho una película de él, que se llama Manos Milagrosas. Es un neurocirujano muy famoso porque él fue el primero que separó siameses unidos por la cabeza, que eso es algo imposible, con unos equipos de un montón de médicos y ayudantes. Eso lo logró en varias oportunidades y ese hombre es considerado el neurocirujano más importante del último siglo. Y él claramente dice, lo tengo una frase que no lo voy a buscar ahora, no sé si la voy a encontrar, que él habla claramente que él no cree en la teoría de la evolución como se la quieren explicar, digamos, a nuestros hijos, como si fuese algo, una verdad revelada o un dogma incuestionable. Y él cree que no, que Dios creó las distintas especies y por supuesto las especies se fueron diversificando y cambiando, modificando, pero con cambios leves, ¿no? Hace poquito vi un video, una entrevista de alguien que le preguntaba en una universidad a profesores y alumnos y que les decía, por ejemplo, a ver, mostrame un hecho científico que demuestre que ha habido un cambio de un género a otro género. Y finalmente no había ningún hecho concreto, ¿no es cierto? Hoy día está muy cuestionada en los ámbitos académicos, no en las universidades. En las universidades se les enseña a los jóvenes que la teoría de la evolución es un hecho incuestionable, pero en los ámbitos académicos está muy cuestionada en los dogmas de la evolución. A veces los cristianos tenemos una mala idea de lo que es la ciencia y muchos cristianos piensan que la ciencia dice cosas en contra de Dios. Pero generalmente los que dicen cosas en contra de Dios usando a la ciencia no son los científicos, sino son o medios de comunicación o a veces gente que no tiene mucho conocimiento de ciencia ni de Biblia. Y se expresa. Y se expresa. Entonces dentro de la iglesia también, por supuesto, hay distintas posturas. La ciencia es lo que yo pienso, ¿no es cierto? La ciencia es una herramienta espectacular. La tecnología para el avance científico, para el avance de la humanidad. Ahora, el hecho de que esté en manos del ser humano, ese es el peligro. Benjamin Carson. De Carson. Ben Carson, que si a uno le interesa la película Manos Milagrosas, es muy interesante sobre la vida de este hombre, que es el actual ministro de Desarrollo y Vivienda de Estados Unidos. Un neurocirujano que le gusta trabajar y servir al país. Él había dicho, no creo en la evolución, simplemente no tengo suficiente fe para creer que algo tan complejo como nuestra capacidad de racionalizar, pensar, planificar y tener un sentido moral de lo que está bien o mal, acaba de aparecer. Por arte de magia, quise decir él. Bueno, te explico un poquito. Yo comencé a trabajar en 2012 con El Señor de los Dos Libros. Correcto. Y con el tiempo empecé a investigar sobre más científicos. Y había empezado con 53 y llegué hasta hace poco con 153 más o menos. El libro está dividido en 4 capítulos
el primer capítulo abarca siglos XVI y XVII, arranco con Copérnico, después te nombro algunos de ellos, de los científicos de esa época, Copérnico, Francis Bacon, Galileo Galilei, Kepler, René Descartes, Blaise Pascal, Robert Boyle, Isaac Barrow, bueno, personas, Isaac Newton, Leibniz y Halley, que es el que descubrió el cometa Halley. Todos ellos fueron, digamos, nacieron allá por el 1500, 1600. Sí. Los que dieron el puntapié inicial y se esparció la ciencia por toda Europa, de manera que acá tenemos franceses, ingleses, alemanes, holandeses, todo, digamos... mucho europeo. Y mucho europeo, sí. Y como decía recién, era una época donde la Biblia estaba siendo abierta. Un siglo antes se había publicado la primera Biblia de Gutenberg. Claro. ¿No? Después el siglo II abarca en aquellos que nacieron en el siglo XVIII y tenemos matemáticos famosos como Euler, que es el nombre castellanizado que se pronuncia Euler, el matemático más importante, Newton, Euler, Leibniz y Gauss. Bueno, acá también lo tengo a Gauss. Son que clasificó todas las plantas y los animales y actualmente se usa la clasificación de Linneo mejorada. ¿Sí? Una persona, Miguel Lomonosov, que es el padre de la ciencia rusa, la Universidad de Moscú se llama Miguel Lomonosov, en honor a este hombre. Y este hombre es un hombre él mismo, yo tengo acá una frase en la portada que dice, el Lomonosov, no lo conocemos mucho porque era ruso y a los rusos nosotros mucho no los conocemos, pero en Rusia y en todo ese contexto es el padre de la ciencia rusa. Dice, el creador le dio a la raza humana 2 libros. Es una constante. Los científicos todos iban diciendo lo mismo. Él reveló su majestad en uno y su voluntad en el otro. Estamos hablando de la naturaleza y la Biblia. Claro. Ambos libros dan testimonio no solo de la existencia de Dios, sino también de sus bendiciones tácitas. Es un pecado sembrar cizaña y discordia entre ellos. Ya se adelantaba, allá por el 1700, de lo que iba a pasar en el futuro con esta pelea que se intenta generar entre estos dos ámbitos, ¿no es cierto? Después tenemos, bueno, Gaetana Agnesi, una matemática famosa que después dejó la ciencia y se puso a servir en un convento a los pobres, ejerciendo su ministerio cristiano, ¿no es cierto? Después hay muchos otros más, como Alessandro Volta, el famoso que inventó la pila, el descubridor de la pila. Bueno, acá tenemos Jedediah Morse, que era el papá de Samuel Morse, el padre de la geografía en Estados Unidos. Después tenemos a André Ampère. Ampère fue un físico impresionante, todo lo que hizo, las leyes que se estudian hoy en día, de lo que él hizo en electricidad. También como Oersted, que es otro científico también, Gauss, que te lo nombré antes, Samuel Morse, que inventó el telégrafo. Tenemos frase que cuando uno las lee dice, pero estos hombres no eran unos creyentes tibios, la tenían bien clara, estaban bien comprometidos públicamente. El primer mensaje del telégrafo es un texto bíblico. Morse, junto con un grupo, inauguraron el telégrafo y el primer mensaje dice lo que ha hecho Dios, un texto del Antiguo Testamento. Textual lo pusieron. Entonces, eso ha pasado en muchos ámbitos. Ahora vamos a llegar enseguida al siglo pasado y vamos a hablar un poquito de los astronautas, que me gustaría también, si me permitís. ¿Cómo no? Después tenemos Michael Faraday, también un hombre que trabajó en la electricidad y que desarrolló todo lo que es el electromagnetismo. Herschel, que descubrió el planeta Urano. O sea, lo que te quiero decir es que son personas realmente respetables, reconocidos. Y bueno, todos ellos, cuando uno lee las frases, uno queda impactado. Dice, a mí esto en el profesorado nadie me lo dijo. Aquí tenemos el tercer capítulo, más o menos siglo XIX. Ahí tenemos personas que por ahí no las conocemos tanto, pero bueno, James Prescott Joule, que es el que trabajó sobre la energía y la conversión de calor en trabajo, etcétera. Louis Pasteur, que inventó la pasteurización y descubrió la vacuna contra el antrax, contra la rabia, y fue el que tiró por abajo la teoría de biogenética, que se creía, la abiogenética, se creía desde Aristóteles que los seres vivos podrían surgir de los seres inanimados. Por ejemplo, un pedazo de carne podrida y surgían gusanitos, entonces, ¿vieron que se puede generar vida? No. Pasteur,
y otros científicos demostraron que no, eran las moscas que ponían sus huevitos. Entonces la conclusión es que los seres vivos siempre proceden de otro ser vivo. Correcto. Entonces, vayamos para atrás. Si los seres vivos proceden de otro ser vivo, entonces tiene que haber sido Dios el que creó a los seres vivos. No se pueden haber surgido de la materia inanimada, inorgánica. Después tenemos Lord Kelvin. Kelvin trabajó mucho con la temperatura, con el calor. Tenemos a Maxwell, que desarrolló las teorías del electromagnetismo. Ellos fundaron estas disciplinas. Digamos, la teoría electromagnética, uno pregunta, teoría electromagnética, Maxwell. Lo tenemos acá. Es un hombre que, vuelvo a repetirte, eran hombres que estaban más comprometidos incluso con Dios, muchos de ellos, que con la propia ciencia. Con la ciencia. Y muchos de ellos, uno los lee y dice, yo hago ciencia para glorificar a Dios. Y el cuarto capítulo, ahí en ¿no? el 19 me he salteado un montón, como Tesla, el descubridor del electrón Thomson, Max Planck, que es el padre de la física cuántica, todas estas personas, Guglielmo Marconi, que descubrió la radio, inventó la radio. Sí, claro. Son personas que uno dice... Albert Einstein también lo tengo, y otros científicos que no tengo tiempo, no me da el tiempo. Lemaitre, que no sé cómo se pronunciará porque es belga, él fue un sacerdote belga, católico, astrónomo, que propuso que el universo no podía haber sido eterno para atrás en el tiempo, que tiene que haber tenido un principio porque la Biblia lo dice. Y él postuló lo que se llama, digamos, el Big Bang, que hubo un inicio, un evento inicial que de la nada surgió todo lo que conocemos. Eso solamente puede surgir a partir de un Dios que está fuera del espacio, del tiempo, de la materia y de la energía, ¿no es cierto? Y bueno, ahí terminamos con el siglo XIX. Y en el siglo XX tenemos a varios científicos. Por ejemplo. Ahí tenemos varios astronautas, como el primer viaje a la Luna, 1969, 20 de junio, que se celebra, claro, 20 de junio. Primero que pisa la Luna, Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Eran Armstrong, Aldrin y Collins. Collins se quedó en el módulo lunar. Bueno, lo primero que hizo Aldrin cuando pisó la Luna es celebrar la Santa Cena a él, porque él era anciano de una iglesia. Y ahí, en la Luna, la primera comida que se comió fue un trozo de pan y vino, y él pronunció las palabras de Jesús y celebró la Santa Cena en la Luna. Qué increíble. Un año antes, un Apolo anterior, que fueron a orbitar la Luna, no bajaron, sino que fue un viaje de exploración, los 3 astronautas, mientras estaban orbitando la Luna, fueron leyendo Génesis 1, del versículo 1 al 11, y todo el mundo los escuchó. Charles Townes es un hombre que murió hace poquito, casi 100 años. Él recibió el premio Nobel por descubrir el máser y el láser. Es un hombre que también uno lee las convicciones de fe que él tiene y se sorprende. Y bueno, están reflejadas en las frases. Charles Moss Duke, que estuvo en el Apolo 16, caminó sobre la Luna, y él dice, caminé en la Luna 3 días, pero caminar con Jesús es para siempre. La reforma permitió que la Biblia esté al alcance del pueblo y sea leída, y esto trajo como consecuencia la apertura de la mente e hizo que se desarrollara la ciencia. Definitivamente, la ciencia y la fe no son antagónicas. Si te gusta el programa, dale like y compartilo en tus redes sociales. Nos despedimos con Francisco Granato, interpretando un tema del recordado Kid Green, Your Luck Broke Through. Gracias por escucharnos. ¡Chau!